Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Increíble revelación hace Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, en estas últimas horas. Y es que ella, cuando llegó al gobierno del presidente López Obrador en 2018, sabemos estaba en la oficialía mayor y una de sus primeras encomiendas fue encargarse de la distribución, compra y distribución de los medicamentos. En estas últimas horas, Raquel Buenrostro nos contó una historia de terror. No solo lo que ya sabemos muy bien, que hay grandes intereses políticos y económicos detrás de este jugoso negocio de 100,000 millones de pesos, sino también la manera en la que estos mismos grupos políticos y económicos, porque eran los políticos los que estaban detrás de estas grandes empresas distribuidoras de medicamentos, también utilizaron grupos paramilitares y también acciones de intimidación, incluso también pues atentando en contra de la vida de los choferes que estaban distribuyendo estos medicamentos, con lo cual también se explica y se entiende que el presidente López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas esta estrategia de la megafarmacia que se acaba de anunciar hace unos cuantos días más. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque finalmente Raquel revela esta complicidad, la complicidad de estos grupos políticos, de estos grupos económicos, con estos grupos de choque. Y esto tiene que ver mucho también con lo que se ha dado particularmente en el estado de Tabasco, la tierra del presidente López Obrador. El día de hoy, ya por segundo día en una semana, se sembró miedo entre la población con una serie de sucesos. Incluso hoy desde la tarde-noche, la gran mayoría de los negocios cerraron aquí en el estado de Tabasco. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a hablar de esta situación. Es importante también porque esto es lo que se va a enfrentar en el escenario electoral hacia el 2024. Y si bien la oposición se la pasa acusando al presidente López Obrador de que es que el presidente tiene estos vínculos, tiene estos pactos, son realmente ellos los de la oposición. Y bueno, esto es parte de lo que nos platica Buenrostro. Vamos a ver, pero vamos a iniciar con una breve reseña de lo que ocurrió acá en el estado de Tabasco, en este contexto incluso que ha sido mencionado por parte del presidente López Obrador. El día de hoy se dio una serie de acciones casi en simultáneo en varias zonas, regiones de la ciudad de Villahermosa, de la capital, en donde hay una cifra que todavía no se ha confirmado de aproximadamente 24 asaltos a diferentes negocios en diferentes zonas de la capital. Les decía yo, esta cifra todavía se tiene que confirmar. Yo creo que en las próximas horas será esto, y estuvieron circulando muchísimos videos a través de las redes sociales que obviamente generaron mucho temor, además de la reacción de las autoridades que empezaron a dar vueltas por la ciudad, también a instalar retenes, en fin, mucho miedo que se generó en estas últimas horas, lo cual también provocó que varios de los negocios, la gran mayoría, cerraran sus puertas por las tardes. Ya ahorita por la noche nada estaba abierto y las calles se reportan están prácticamente desiertas. También lo que se ha reportado es la detención de 8 personas que habrían participado en algunos de estos sucesos registrados el día de hoy, además de una mayor presencia de los elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, que como les decía yo, estuvieron ya haciendo varios recorridos por la capital del país, capital del estado de Tabasco, aquí justamente en donde estamos. Pero bueno, esta es la segunda ocasión. A finales del 2023 también se dio otro suceso que generó también mucho temor entre la población, con la quema de varios vehículos en diferentes instancias. Y muchos ahorita se preguntan qué rayos está pasando, porque esto no sucedía en el estado de Tabasco. Y si bien esto se ha registrado en otras entidades del país, pues esto es realmente nuevo en esta zona. El presidente López Obrador también se refirió a este tema, incluso en la mañanera que estuvo aquí en el estado, la primera de este 2024, señalando que también, además de esto, tiene mucho que ver el efecto mediático. ¿Por qué? Porque también la idea es, pues, sembrar esta incertidumbre entre la población, particularmente la población de la capital tabasqueña. Vamos a retomar lo que señaló el presidente Obrador. La publicidad. Ahora estaba yo viendo de que vuelven los publicistas, pero completamente desprendidos de la realidad.
aconsejándole a posibles candidatos, personas que me ataquen. Vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar y vas a decir de que las cosas están muy mal, que en Tabasco está creciendo mucho la inseguridad, la violencia. Y bueno, eso es lo que menciona el presidente López Obrador. Parte, pues, también de una estrategia mediática, una estrategia política. Y la verdad es que tiene toda la razón. Por ejemplo, el día de hoy, tras estos hechos, pues Xóchitl Gálvez sube el siguiente mensaje en sus redes sociales. La neta, México ya se quiere bajar del tren de la inseguridad. Aunque no menciona directamente al estado de Tabasco, ya tenían todo listo, porque en este tema es en el que han centrado su estrategia en contra del presidente López Obrador. No hay mucho con qué criticarlo, y como todavía no termina de resolverse en el país, eso también hay que decirlo, es una realidad. El presidente ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho por resolver. Se están centrando en este tema. Alito Moreno también lo mismo. Lo que ocurrió esta tarde en Tabasco es muestra de que el gobierno de Morena está rebasado y no han podido con la seguridad, y su fallida estrategia solo ha provocado más muertes. Mientras Morena se burla de la crisis de inseguridad, los ciudadanos sufren las consecuencias de la incapacidad de las autoridades. Es lo que dice Alito Moreno. La que se voló la barda, aunque no se refirió específicamente al estado de Tabasco, pero siguiendo esta misma estrategia sobre la seguridad, es Lili Telles, que incluso aseguró que, bueno, el gobierno, el presidente, pues con su estrategia de abrazos es básicamente la manera de decirnos que tiene un pacto. Eso es lo que ellos argumentan, que tenemos una gran inseguridad porque el presidente pactó con estos grupos y básicamente nosotros somos pues lo que terminamos siendo vendidos por el presidente. Nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Dice, y bueno, esto es lo que menciona la propia Lili. Morena es el brazo político del crimen organizado en México. Por eso no se debe votar por Morena. Morena es el brazo político del crimen organizado. El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas. No podemos vivir en un narcoestado. Por eso yo digo, Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado. Y bueno, esta es la línea general. Esto es lo que está difundiendo la oposición. Esto es lo que quieren utilizar en contra del presidente López Obrador. Ahora, me interesaba presentarles este contexto para pues ver lo que pues vamos a ver a continuación. Y es la revelación que hace Raquel Buenrostro. Como les decía yo, finalmente Raquel Buenrostro habló una vez más a detalle de todo lo que le tocó enfrentar a inicios de este gobierno de la Cuarta Transformación, cuando deciden enfrentar esta mafia en la distribución de los medicamentos. Este jugoso negocio de 100,000 millones de pesos anuales, que ya básicamente se tenía muy bien distribuido entre unas cuantas manos. Un gran negocio con el presupuesto y la vida de los mexicanos. Ahora, lo que revela Raquel Buenrostro, sin embargo, además de la dificultad de enfrentar esta mafia, ¿no? Sobre todo la corrupción política, los negocios, es la manera en la que también reaccionaron estos grupos, no solo con una estrategia mediática, no solo con Broso, con Loret, con Roberto Madrazo, personajes que hemos visto, por ejemplo, ahora con la megafarmacia del presidente López Obrador, ya hasta hicieron su sketch ahí, en Latinus, impulsado también por el propio Roberto Madrazo. No solo es esto, que pues vamos a decirlo así, es lo cotidiano, lo esperable, sino es el hecho de que además de la operación mediática, hay una operación política y una operación de choque.
porque parte de lo que le tocó enfrentar a Raquel Buenrostro no solo fueron las manifestaciones que ellos mismos organizaban y que ellos mismos provocaban, con un desabasto de medicamentos que las mismas empresas provocaron en el país, sino que mientras nos distraían con las manifestaciones, con las marchas, con los videos en las redes sociales, agarraban grupos de choque, los llevaban a las farmacias en donde estaban estos medicamentos para vandalizarlas y destruir los medicamentos que estaban ahí. Y con esto agravar la situación de desabasto. O sea, ya estamos llevando esto al siguiente nivel. Y no es el único, porque todavía se pone peor. Pero bueno, vamos a escuchar esta primera parte que platica Buenrostro sobre cómo fueron las primeras situaciones que le tocó enfrentar cuando se topa con esta mafia de los medicamentos, de las empresas de los medicamentos, y lo que se pusieron a hacer cuando se dieron cuenta que el gobierno del presidente Obrador iba a cambiar todo. Esto es parte de lo que mencionó. Cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos, entonces lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran. Y dicen que es porque un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía ni entraba, porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, no nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos.
no se los robaban, los destruían. Pues es parte de lo que menciona Raquel Buenrostro sobre esta situación. A la empresa a la que ella se refiere, porque es un extracto bastante extenso, es PISA, ¿no? Que es la que tiene prácticamente este monopolio con los oncológicos, y lo que hacían era esto: organizaban las marchas con un desabasto que ellos mismos provocaban porque ellos no querían entregar este medicamento, acusaban al gobierno del presidente López Obrador, y mientras esto sucedía, entraban estos grupos de choque a las farmacias, y lo que había ahí para que se agravara este desabasto, terminaban destruyendo el medicamento. Y pues obviamente, pues impulsado por los medios, que ya sabemos cómo fue esa campaña, en donde tenían como su principal vocero a este señor. ¿Se acuerdan? Al peloncito Israel Rivas, que era líder de estos padres de los niños con cáncer, que luego dice Raquel Buenrostro, ni siquiera tenía un hijo con cáncer. Por un lado decía a veces su nombre, por otro lado decía otro nombre, o sea, ni siquiera decía el mismo nombre de su hijo o de su hija, y resultó premiado porque parece ser que le van a dar una diputación. Fue parte, pues, de una estrategia política, una estrategia mediática y una estrategia de choque. Esto fue parte de lo que enfrentó el gobierno, esta campaña en contra para mantener este negocio de 100,000 millones de pesos, generando un desabasto artificial, poniendo en riesgo la vida de millones de mexicanos, porque no solo estamos hablando de los niños con cáncer, y de esta manera presionando al gobierno. Por eso es que el presidente insistió en traer las medicinas desde el extranjero. Incluso Raquel Buenrostro platica que pues las empresas distribuidoras hasta le reclamaron al gobierno, le decían: es que estás violando la ley, no puedes importar las medicinas porque está prohibido. Pero había una laguna legal que es la que utilizaron también para hacer estas importaciones, y ahí se los fregaron. Ahí acabaron también con este viejo modelo. Fue el principio del fin para toda esta situación. Y eso sin tomar en cuenta todo este asunto en donde los directores de los hospitales también estaban coludidos con estas empresas, y en que incluso acusó y señaló Raquel Buenrostro, algunos de ellos, como el hospital pediátrico, estaba escondiendo el medicamento, lo tenían guardado y no se lo daban a los niños, como este famoso Metrotexate, ¿se acuerdan? Este también que se denunció estaba escaso, no se podía conseguir y que se tuvo que traer de Francia. Y eso nos lleva a la otra parte de lo que explica Raquel Buenrostro. Una vez que se consigue este medicamento, el Metrotexato, esto que también ya había explicado ella, cómo entraban a las farmacias para destruir el medicamento, pues lo mismo sucedió cuando inicia la distribución. Y eso todavía nos lleva a un tema mucho más grave, más serio, porque ya no solo hablamos de grupos de choque, sino la palabra que utiliza Raquel Buenrostro son grupos paramilitares. Cómo llegan también vehículos llenos de personas, vestidas todas de negro, eventualmente también armadas, porque pues, es parte también de todo esto, y llegan a las bodegas y almacenes donde estaban los medicamentos que había comprado el gobierno federal. ¿Por qué? Porque querían llevarse todos los medicamentos, querían robárselos, una vez que habían sido ya traídos por parte del gobierno desde Francia. ¿Para qué? Para que continuara el desabasto. Es increíble también lo que narra Raquel Buenrostro, y ahí no termina la historia, porque aunque lograron detener esto, una vez que las camionetas empezaron a distribuir los medicamentos, se fueron en contra de las camionetas. Se fueron en contra de los choferes, los golpearon, destruyeron las camionetas. En fin, la verdad es que se puso bastante rudo todo este escenario, toda esta situación, en donde, pues obviamente los interesados eran los distribuidores de los medicamentos. Estos mismos intereses políticos e intereses económicos metidos ahora en esta operación, pues vamos a decirlo así, operación de choque. Esto es lo que platica Raquel Buenrostro. Llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado, y así como iban estando, los iban sacando. Y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice:
Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar, que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos, que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. No era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego, ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene ser hermético, las camionetas son cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza, como son cerradas, como de lámina, la llenaron de agua. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, y decía, es que me quedé dormido. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Porque también es gente común y corriente que ¿qué hace? Pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso. Pues eso es lo que fueron capaces de hacer para evitar que se distribuyeran los medicamentos que van o iban a salvar vidas, porque esto fue en el 2019, 2020, cuando se dio toda esta situación del Metrotexato, cuando se hace esta compra, cuando inicia toda esta distribución, en donde también no solo iban por los medicamentos, destruirlos, sino también destruían los vehículos, porque eran, como dice Raquel, vehículos especializados para que no los pudieran usar después, para que no pudieran seguir distribuyendo los medicamentos. Entonces estamos hablando de una estrategia política con las manifestaciones, con los bloqueos al aeropuerto, que también esto fue parte de lo que hicieron, con un desabasto que ellos mismos provocaron, no entregando los medicamentos al gobierno, una estrategia mediática en donde, pues ahí está, ya sabemos muy bien cómo se operó todo esto. En el caso de Roberto Madrazo, para eso tiene su medio, para eso tiene a sus voceros, para eso tiene a Loret, para eso tiene a Broso. Pero también ahora estamos hablando de esta estrategia de choque, utilizando estos grupos y estas acciones que ya rayan en la ilegalidad total, pero sobre todo ya se empieza a revolver con este asunto del que venimos hablando en un principio, el tema de la seguridad. Y la pregunta es, si son capaces de hacer esto por un negocio, en el caso de los medicamentos, de $100,000 millones, ¿qué son capaces de hacer para mantener el control del país? O cuando menos, para evitar que la 4T les quite el control de poderes constitucionales, como es el caso del Poder Judicial, y frenar el avance de la 4T para hacer reformas constitucionales. Y la pregunta es, entonces, si son capaces de hacer eso en el caso de los medicamentos, ¿son capaces de generar también miedo en los estados? Como en el caso de Tabasco, ahí están trepados, Ahí están trepados todos los mismos que difundieron es que hay una escasez de medicamentos en el país, son los mismos que están difundiendo es que hay un problema de mucho miedo en el país, en México. Alito Moreno, Xóchitl Gálvez, Rubén Moreira, Marco Cortés, todos ellos, los mismos, están colgados en este mismo tema. E incluso el propio Roberto Madrazo exactamente también. Por eso yo creo que la pregunta
la pregunta es válida. El colmo es que sale Lili Téllez a decir que es el presidente el que tiene estos vínculos, y esa es la línea opositora. Es que el presidente tiene este pacto, cuando son ellos los que eventualmente están sembrando este miedo, porque ya vimos lo que son capaces de hacer. Ahora, obviamente también en este tema de los medicamentos, y dándole continuidad un poco a lo que dice Raquel Buenrostro, hoy el presidente habló de la megafarmacia, señalando que, bueno, las medicinas se entregarán a domicilio y en unidades médicas. Pero bueno, después de escuchar lo que escuchamos, obviamente no se puede utilizar una empresa privada, como se dio en aquel momento, para distribuir los medicamentos, porque ya sabemos lo que va a suceder o lo que puede suceder. Y entonces por eso se entiende la decisión del presidente, la que viene impulsando ya desde hace unos meses y que se consolidó a finales del 2023 con un decreto en donde le entrega todo este tema de los medicamentos a las Fuerzas Armadas, en donde la Marina y el Ejército, y ya eventualmente también la Guardia Nacional, serán las responsables de la distribución de los medicamentos. Entonces ahora, si se llega a dar esta situación, ya no se estarán topando con un chofer que, pues bueno, obviamente puede ser fácilmente intimidado por estos grupos, sino ahora se van a topar con las Fuerzas Armadas. Ahora se entiende la decisión del presidente. También se entiende el hecho de que le entregue la compra de los medicamentos a las Fuerzas Armadas, porque esta mafia se mueve a diferentes niveles, como lo vimos también incluso en cuanto al almacenaje. Por eso también se entiende que la megafarmacia ahora va a estar resguardada, cuidada, administrada por las propias Fuerzas Armadas. Es que al final del día, así tiene que ser, porque estas personas son capaces de hacer todo esto con tal de mantener el negocio, con tal de presionar al gobierno para que siga el anterior mecanismo de distribución. Y la solución, bueno, si van a utilizar estas medidas, estas acciones, pues vamos a utilizar nosotros a la Marina y al Ejército. Y entonces todo esto va tomando sentido. Digo, también, aunque hasta ahora tenemos algunos detalles que lo platica Raquel Buenrostro, pues se entiende por qué estamos yendo en esta dirección. Y se entiende también, pues, por qué al presidente le ha costado trabajo superar este tema en la distribución de los medicamentos, y la solución que encontró es esta: megafarmacia y distribución hecha justamente por las Fuerzas Armadas. Y el tema, bueno, pues ahí está, sobre todo este vínculo o esta manera en la que estos grupos políticos y estos grupos económicos pues se encuentran maneras de desestabilizar, ¿no? O buscar desestabilizar para alcanzar sus fines en lo personal, fines políticos, fines electorales. Y bueno, hace unos días estábamos hablando del tema de los migrantes, sobre lo cual también se colgó la oposición. Ahora, y bueno, incluso ahora también con el tema de los haitianos, salió Marco Cortés a decir que ellos están muy preocupados por los migrantes porque el gobierno los maltrata. Bueno, ahí está el tema de los migrantes. Afortunadamente aparecieron varios de ellos, todos aparecieron con vida. Y ahora está este escenario, repito, en el estado de Tabasco, que pues nos ha sorprendido porque pues ya van 2 días en relativamente poco tiempo, cuando en Tabasco pues no se ven estas cosas, y uno se pregunta por qué. Y pues aunque todavía no tenemos respuesta, pues cuando menos tenemos un contexto de lo que sucede en algunos sectores, como es este, en el caso de los medicamentos y las revelaciones que hace la propia Raquel Buenrostro. En fin, hay una historia más, una historia de terror, vamos a decirlo así, porque la verdad es que sí lo es. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, en esta emisión. Espero les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que se suscriban. Les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.